desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión todavía no despedimos la temporada, pero estamos pendientes también de grabar un resumen. Hoy lo único que vamos a hacer es hablar de un par de noticias que nos ha dejado esta semana y de lo que ha sucedido en el último Gran Premio de la temporada. El Gran Premio de Abu Dhabi, que se ha disputado este fin de semana pasado. Como digo, más adelante intentaremos grabar un episodio intentando pues contar la temporada en general y dar nuestras opiniones y cerrar así este 2019 y prepararnos ya para el 2020. En esta ocasión tenemos cambios en la alineación. Nuestro compañero José ha sido padre, con lo cual está de baja de paternidad. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia. Y hemos incorporado a un antiguo colaborador del podcast. Tenemos con nosotros a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. Esto de esperar al jueves para grabar me da la oportunidad de participar por primera vez este año, ¿eh? Así que... Bueno, pues nos alegramos de tenerte con nosotros una vez más. También tenemos al resto de habituales, sin José. Tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Bienvenido, Agustín. ¿Cuánto tiempo? Gracias. Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma. Hola a todos. Un saludo aquí también a José y a la family. Y bueno, Gus, ya no te caduca la plaza, ya la has salvado. Hasta el próximo año. Es la renovación, es la obligación, grabar un episodio para renovar, ¿no? Efectivamente, la cláusula de renovación automática incluye que si has grabado en temporada 2019, la 2020 estarás ahí. Bueno, y como decía, vamos a contar algunas noticias que han surgido pues estos últimos días y que hay alguna que nos interesa bastante. Y luego vamos a hablar de lo que ha sucedido el fin de semana en Abu Dhabi. Empezando por las noticias, Emma, por fin conocemos la parrilla del 2020, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, en plan de algún piloto pues que decida cancelar su contrato o que algún equipo pues lo fulmine, teniendo ya el contrato, digamos, para 2020. Y completábamos con el asiento que deja Kubica en Williams y que finalmente ha ido a parar a la Latifi, que correrá, como últimamente estamos viendo, con un contrato. En principio lo que anuncia Williams es un año. Sí, era, diría natural, ¿no? Que fuera Latifi el elegido en torno, básicamente porque este año ha disputado muchos libres uno a lo largo del mismo, y una vez que Kubica de mutuo propio decidió irse, pues en Williams no han esperado, han esperado a que Abu Dhabi a confirmarlo oficialmente, porque Latifi tenía que conseguir los puntos suficientes en la Fórmula 2 para hacerse con la superlicencia, y bueno, era una cuestión al final de trámite y lo logró. Ha sido subcampeón de la Fórmula 2, con lo cual le da acceso a tener la superlicencia, y de ahí que Williams no lo anunciara al día siguiente que Kubica les dijo que no iba a seguir en el equipo. Que Latifi suba a Williams, aparte de ser un poco, entre comillas, natural dentro de la estructura de Williams, no deja de mostrarnos una vez más cómo funciona el mundo del motorsport a estas esferas. Nick de Vries, que ha sido el campeón de la Fórmula 2, ha decidido, por falta de oportunidad o por lo que sea, irse a la Fórmula E. No ha ido a mal equipo y a un mal campeonato, ¿no? Que de hecho en la próxima temporada ya va a ser campeón, ya valdrá como campeonato del mundo, y De Vries ha ido a Mercedes. Pero no deja de ser curioso que no suba a la Fórmula 1 el campeón de la Fórmula 2 y sí que suba el subcampeón a la categoría. Bueno, así funciona el motorsport. Y de cara a Williams, pues vamos a ver... un poquito mejor que Kubica, imagino que irá, porque francamente ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pues Kubica pues no es el Kubica que nos acostumbraba, y tenía
con todo el cariño, sus limitaciones, y la prueba está en la comparación con Russell, pues perdía de una forma continua, y vamos a ver si con Latifi mejora un poquito la cosa, pero la situación de Williams es un poco en plan coma, porque incluso han empeorado los resultados de la temporada pasada, que ya eran penosos. Y eso que la temporada pasada, esto ya lo hablaremos quizás más en profundidad en el resumen de temporada, tenían a Stroll y a Sirotkin como pilotos, y en la temporada pasada sacaron más puntos que este año, que a priori tenían a Russell y a Kubica, con lo cual pues el próximo año con Latifi y Russell pues tampoco les auguro gran avance en la mejora, pero bueno, al menos pues Latifi ya conoce al equipo, ya sabe un poco de qué va la cosa, y vamos a ver qué tal le sale. Y como decía yo, otro piloto que firma por un añito. El 2020, el final del 2020, va a ser una temporada, la verdad es que bastante interesante en cuanto a movimiento de pilotos, porque hay muchos contratos que finalizan antes de esa temporada 2021, en la cual se supone que habrá toda esta revolución que llevamos tanto tiempo comentando, con novedades en reglamento y con mucho cambio en cuanto a los coches, que supuestamente pueden dar un poco de vuelco, ¿no? Todos están, 2020 digamos que va a ser ahí un año de impasse para que en el 2021 pase lo que tenga que pasar. De hecho, además, lo contamos como anécdota, porque vamos, este creo que es un rumor, un comentario que ha habido de Stefan Brandl, creo que era Emma, que decía que Martin Brundle, perdón, que decía que Fernando había tenido una conversación con él, Fernando Alonso, y que en 2021 estaría en Fórmula 1 o tenía ganas de ir a Fórmula 1, y el equipo era Renault. Sí, en la parrilla de Abu Dhabi le confesó a Martin Brundle única y exclusivamente que iba a volver a la Fórmula 1. Y después Martin Brundle deducía que el único posible equipo donde lo vería sería Renault. Pero bueno, el caso es que, al margen de la anécdota esta de Alonso, que siempre va a estar en el candelero porque a él mismo le interesa y por diferentes intereses el próximo año, con tanto piloto que no tiene contrato importante en escudería importante, pues siempre va a estar ahí el nombre de Alonso circulando. Pero al margen de esto, también aquí en Abu Dhabi, Binotto ha dejado pildoritas en forma de piropo hacia Hamilton. Y la temporada recién acaba de acabar, o sea que la historia esta empieza jugosita con nombres importantes como Ferrari y Hamilton. A mí lo de Hamilton, sobre todo, más que el comentario por parte de Binotto. ¿Binotto o Binotto? ¿Cómo se dice? Binotto. O sea, no es con ñ. No. Vale, pues lo de Binotto no me parece tan extraño, la verdad. Pero la respuesta de Hamilton fue tan irónica, además, que realmente yo, escuchándolo, me daba la sensación de que prácticamente está descartando el ir para allí, ¿no? O dejando ver de alguna manera que no le apetece demasiado. Con lo cual, yo es que empiezo a darle a liar la madeja. Como estaba por ahí ese rumor o esa posibilidad de que Mercedes se retirase y que ya no corriese, ¿no? A mí me da la sensación de que si eso fuese así, o sea, si realmente Mercedes se quisiese retirar, la respuesta de Hamilton no hubiera sido esa. Hubiera sido más... como que lo habría puesto más contento, ¿no? O habría sido menos irónica, no sé si me explico. Sí, pero cuando le preguntaron directamente no lo negó, con lo cual... Hombre, no negó que hubiera habido contactos, pero es que, a mí, si me apuras, lo raro es que a esos niveles no haya algún tipo de contacto. No, bueno, a día de hoy sigue teniendo contrato con Mercedes. Que vayas a Maranello a hablar con el presi máximo capo de Ferrari, pues a ver. Pero fue él directamente a hablar con el capo de Ferrari, él, y a Italia. Claro, eso es lo que... ¿O no sería el representante de uno que se vio con
Bueno, yo no he estado en la reunión, pero lo que comentan es que Hamilton ha hablado con el máximo responsable del conglomerado Ferrari, por así Pues es decirlo. más serio de lo Varias que- veces, incluso llegan a decir 2 veces a lo largo de este año. Y por otra parte, en el caso de Mercedes, hay muchas probabilidades de que siga estando de cara a 2021 como equipo de fábrica, pero va a haber un recorte de dinero ya introducido por el límite presupuestario, pero en ese contingente que no hay límite, desde Daimler han dicho que aquí mola estar en la Fórmula 1, encima ganamos, pero no se puede gastar tanto dinero y eso puede tener un impacto a la hora de manejar el sueldo de Hamilton, que imagino que el tío no perdonará un euro, que tampoco tiene por qué perdonar ningún euro, ¿no? Es un tío que va camino de buscar el 7º campeonato del mundo y cómo va a perdonar un euro tan que sea, ¿no? Con lo cual hay una baza de Ferrari que en pasta, pues lo que quiera lo tiene. Y por otra parte está también mirando para Ferrari, a día de hoy sigue teniendo 2 pilotos con contrato, Leclerc en principio a largo plazo y Vettel pues aún tiene el próximo año, y este año nos han vendido a Vettel como si fuera aquí el Mesías, al principio de temporada al menos. Eso es por lo que, vamos, porque es lo que tienen y no lo van a dejar mal. Pero tú imagínate que realmente tuvieran la posibilidad de cambiar el año que viene a Vettel por Hamilton. ¿Tú cuál crees que estaría corriendo? Hombre, lo cambian fijo, pero por eso te quiero decir que en la última prueba del año ya no esperas ni a meterte en Navidades o en enero, ¿sabes? Unas declaraciones por ahí para que un poco salieran en los medios, nada. En el último Gran Premio del año dices que estás muy contento porque Hamilton está disponible para 2021. Joder. Leclerc puede estar entre comillas tranquilo, pero Vettel, si la intención de Vettel es continuar, dice pues ya me están buscando el sustituto, que por otra parte viendo la temporada es obvio, ¿no? Yo creo que aquí Hombre, no es de extrañarse. alguna muestra de inteligencia debería tener Ferrari a estas alturas. No, ya. Ha metido la pata todo lo que se puede meter, al menos demostrar algo de inteligencia y estar ya buscando un recambio. Y por otra parte también Ferrari busca mover el avispero, ¿no? Que Mercedes también se preocupe bueno, si va a dar, que Mercedes en teoría debería estar cubierta con Russell, y si hay que repescar Ocon se repesca, pero bueno, todo depende del monoplaza al final, porque si en el Mercedes pones a otro ganaría, pues probablemente. ¿Es Hamilton el diferencial ahí? Pues estamos siempre en la dicotomía esta de... Bueno, que forma parte de la Fórmula 1, que hay máquinas ahí de juego, ¿no? Que forman parte del juego, ¿no? Pero en fin, que el próximo año de primeras, pues entre Verstappen, Hamilton, la figura de Alonso pululando por ahí, va a haber tema de conversación seguro. Desde luego nos queda como un año interesante el que viene con esos cambios. Otra noticia que tenemos en este sentido de renovar un año, y que no es para 2020 pero es para 2021, y era una noticia que teníamos ahí pues un poco sobre la mesa porque podría suponer un cambio importante, es que Red Bull y Toro Rosso renuevan el compromiso con Honda durante 2021. Red Bull había sido la segunda marca en firmar. Primero habían hecho la prueba con Toro Rosso. Toro Rosso, no sé si habría firmado 2 o 3 años, pero bueno, el contrato acababa en 2020, y Red Bull sí, habría firmado 2019-2020. 2021 cambian cambia la reglamentación, los motores van a ser un poco distintos, los coches van a ser completamente distintos, y al final, pues por lo visto, Red Bull con los buenos resultados de esta temporada, dentro de lo que cabe, ¿no? Han conseguido ganar carreras, han conseguido podiums,
pues han decidido que con estos datos y con esta relación que están empezando con Honda, pues que están contentos, que ese 2021 lo van a apostar a ir con el equipo, bueno, con el motorista japonés para intentar pues ganar en ese 2021. Aunque bueno, en 2020 seguro que tendrán algo en mente para superar pues las 3 victorias que han conseguido en No, este no, 2019. de hecho, Dani, el objetivo para la próxima temporada es directamente buscar el campeonato del mundo. Ya directamente. Y un poco viendo lo que han conseguido este año, digamos que Red Bull, entre comillas, ha ganado ese año de prórroga a 2021 porque de momento Honda no se ha comprometido a largo plazo con la Fórmula 1. Vamos a ver cómo sale el próximo año y 2021, pero no sé. En cualquier escenario, si ganan el campeonato del mundo como si no lo ganan, pues lo cierto es que desde la matriz de Honda en Japón están reevaluando la presencia de Honda en el campeonato y no es la única marca, porque también desde Renault van a evaluar si les compensa seguir en el campeonato. Antes os hablaba de Mercedes, que hay muchas probabilidades de que siga en el campeonato, pero no si continúa en la misma magnitud con la que lo hace ahora. O sea que vamos a ver, porque como decidan irse, pues nos vamos a quedar aquí peladitos de todo. Desde luego, el mundo del motorsport está también siguiendo la senda un poco del mundo del transporte, digamos, a nivel personal, y vemos que hay cambios en cuanto a la electrificación de los coches y nos vemos también reflejado esto en competiciones, ¿no? Tenemos en motos, tenemos ya categoría de motos eléctricas, en coches tenemos la Fórmula E. Estamos empezando a ver pues hibridaciones en otras categorías, como bueno, pues hemos visto, no hace mucho que estuvimos en el Museo en Asturias de Fernando Alonso, hemos visto ese coche con el que ha corrido en Le Mans, con esa hibridación que tiene, y que desde luego es algo que se está arrastrando y que, claro, estas grandes casas que construyen coches, al final lo que construían pues era su coche con sus motores, y al final en lo que se desarrolla mucha tecnología es en el motor, y que dejen de hacer esa maquinaria que es un reloj de precisión, y que empiecen a entrar pues otros motoristas que se dediquen pues a temas ya pues motores eléctricos y motores de una nueva generación, pues hace que igual no les sea tan interesante seguir invirtiendo en esa motorización, en esta Fórmula 1, en otras competiciones del motor, en las cuales pues no vayan a sacar para luego vender en la calle. Y yo creo que aquí lo estamos viendo, y yo creo que las marcas se empiezan a dar cuenta. Los japoneses, ya se retiró Toyota, Honda está que viene y que va, hemos visto cómo se fue, cómo ha vuelto, y tienen sus dudas de cuánto tiempo seguirá. Bueno, Renault yo creo que ya es el eterno, vamos a ver cómo nos va en la Fórmula 1, si nos compensa o no. Ya lleva varios años así, es el discurso que tienen todos los años, y desde luego pues habrá que estar un poco pendientes de cómo funciona la Fórmula 1 en 2021, qué pasos dan los motoristas, porque sabemos que motoristas como Ferrari no se van a echar atrás, porque para Ferrari sería cambiar absolutamente todo ya no la competición, sino el negocio. Que por Pero cierto hay sí, noticia bueno, sigue después. que bueno, que cosas como esto en la casa de Renault, pues seguramente pues les interese igual menos esta competición, y decidan pues salir de ahí, porque bueno, pues no están como decir, poniendo en valor la cantidad de millones de euros que están metiendo en I+D+I y en tener la escudería, con lo que están sacando para un coche de calle. Y a esta situación de Red Bull con Honda, que de momento amplía a 2021, guay, fantástico.
que para ellos también es bueno, pues quieren tener algo en las manos, ¿no? Porque veían que Honda está reevaluando seguir en la Fórmula 1 y que va a pasar en 2021 y hacia adelante. Y bueno, pues de momento continuarán con ellos en 2021. Pero lo cierto es que no sé si habéis leído que se ha empezado a hablar de que esto le encantará a Juan, que Lawrence Stroll podría estar pensando en comprar Aston Martin con el consiguiente rebranding de Racing Point y cortando lazos, entiendo, con Red Bull y ya sería Aston Martin separaría lazos con Red Bull definitivamente, absorbiéndolo todo Racing Point. Se habla de esto, de que Lawrence Stroll estaría pensando en comprar Aston Martin. Dinero tiene. Ya ahora que se lo vendan o lo compre definitivamente, ya no lo sé. Pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? No sé. Lo cierto es que Aston Martin en los No va a ganar más el hijo por... Ya, pero no sé, quiere invertir el dinero y se ve que hay marcas por ahí necesitadas igual, ¿no? Y Aston Martin tampoco es que cueste un dineral, ¿no? Imagino. Cuesta su dinero, pero no hay un puto sí. Y bueno, pues eso es lo que se ha empezado a hablar. De hecho, Aston Martin tiene una relación con Mercedes en los coches de calle, que de darse la situación también se daría en la Fórmula 1, ¿no? Con Racing Point también monta Mercedes. Yo lo dejo ahí. No vaya a ser que mañana o la semana que viene nos enteremos de que Lawrence Stroll compra Aston Martin. Que no nos sorprenda al menos el comentario. Y por otra parte, lo que iba a comentar de Ferrari es que también el presidente de Ferrari, el actual presidente, Camilleri, creo que se llama, Luis Camilleri, ha comentado en una entrevista que Ferrari va a mantener el veto en el próximo pacto de la Concordia que van a firmar, con lo cual, la verdad, si esto finalmente es así, pues a mí en lo particular, pues ya le estás dando un trato de favor a Ferrari. Sí, aunque no lo utilicen, porque la última vez que lo utilizaron creo que fue en 2015, una cosa así. No lo han utilizado muchas veces, pero la constante amenaza de que lo tienen ahí, quieras o no quieras, ya hace que las posturas de cada uno sean las que sean y al final es o sea, es darle a una escudería que forma parte de tu campeonato el truco de ser nivel Dios. Y pues no me mola. Eso desequilibra un poco la balanza y esas negociaciones. Y sobre todo, además es eso, o sea, el nombre ya de cómo es todo, la concordia. O sea, que una sola escudería pueda ejercer el derecho absoluto a que algo no salga adelante, pues no se ha utilizado mucho, pero en alguna ocasión, como dices, Emma, se ha utilizado. Y bueno, se ha utilizado, o sea, yo creo que sí que se utiliza, ¿eh? Y de hecho, o sea, quiero decir, es aún peor o sea, no peor para Ferrari está bien, pero quiero decir, viendo la situación que tiene Ferrari, encima de que tiene todas esas ventajas, lo deja peor como escudería, o sea, deja peor el papel que está haciendo los últimos años como escudería cuando tiene unos beneficios que no tienen el resto de escuderías y cuando tiene pues este tipo de privilegios, ¿no? Y no, hay claro, desde luego. En cierto modo es una decepción por parte de Liberty que haya al final sucumbido, ¿no?, a ese poder que tiene. Pero no sé, Ferrari tiene muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Tiene, joder, la historia de Ferrari tela. Pero luego es que en cuanto la analizas, es un poco, jolín, asqueroseta, ¿no? Todo este tipo de tejemanejes. Pero bueno, en fin, tampoco vamos a poner el grito en el cielo ahora cuando de toda la vida ha sido así prácticamente, ¿no? O sea, ya deberíamos estar acostumbrados a... No, sí, de hecho, lo que tú comentas, Juan, es que con todas estas ventajas, con el dinero infinito y todo eso, pues lleva una racha de no ganar un campeonato ya que ya va para
para más de 10 años. Bueno, ya ha superado los 10 años y bueno, pues tiene pinta de que se va a seguir ampliando todo este asunto, ¿no? Y de vez en cuando hacen el ridículo más, en alguna ocasión ya a profundidad, ¿no? Ya no es que a veces te puede en esta ganar... misma carrera. Bueno, sí, sí. A la hora de clasificar. Sí, O sí. sea, Ya no es que te pueda ganar alguien porque es más rápido que tú, por consiguiente mejor que tú, que vale, pues es asumible, ¿no? Aunque tratándose de Ferrari todos los años sale a ganar y no ganar es un fracaso automático. Pero digamos que entre comillas en esta Ferrari de hoy día lo asumen. Pero ya perder tú por ser tonto, con perdón, es que ya eso ya roza lo bueno, lo inasumible y ya, vamos, no sé, imagino que ahora comentaremos después lo que ha pasado en la clasificación, que no es la primera vez que han tenido problemas en ese sentido y bueno, es un poco ridículo sabiendo que manejan unos presupuestos astronómicos, que tienen derecho a veto, que tienen una plataforma de marketing que también se la han ganado criminal, cosa que otros no tienen, pero como decía Juan, pues que esto les hace quedar en evidencia, ¿no? Evidentemente. Después, cambiando de tema, se ha celebrado creo que va a ser el último Consejo del Motor de año y ha habido un par de novedades a lo que respecta a la Fórmula 1 de cara ya a 2020. Ha habido unos retoques en el articulado. El primero de ellos es que finalmente los equipos van a contar con una tercera unidad del MGUK para completar el año de 22 carreras. O sea, esto ya de cara también a 2021, 22 y sucesivos, a que lo cambien en el futuro. Van a tener 3 MGUKs para completar las 22 citas en principio del próximo año. Vamos a ver si van aumentando a 23, 24, eso ya lo descubriremos. Después, también a raíz de lo que pasó con el banderazo fantasma o lo que demonios pasará el glitch en el servidor o lo que demonios pasará en Japón con la bandera a cuadros, pues decisión salomónica de la FIA, ¿cómo solucionamos algo? ¿Cómo solucionamos esto que ha pasado en Japón? Volviendo al sistema anterior con el cual una persona físicamente va a dar el banderazo al acabar la carrera, soportado además por el banderazo en los paneles digital, pero la prioridad la tendrá la persona que da el banderazo. Y después también, por último, algo que tiene relevancia con los tests es que los equipos ya durante los grandes premios pues no pueden poner paneles físicos o inventarse lo que quieran para ocultar los coches, aunque bueno, siempre la carne humana no es transparente, ¿no? Y vemos de vez en cuando las barreras estas para ocultar determinadas cosas. Pero esto en los test era libre y ahora reglamentan que en los test tampoco los equipos van a poder ocultar con paneles o lo que demonios sea la actividad en el garaje. Y ya por último también ha establecido los 3 imagino que van a ser más empresas estándar que van a servir material de cara a 2021, ¿no? En las llantas va a ser BBS y después en componentes del motor van a ser Bosch y ¿cuál era la otra? Magneti Marelli. Y Magneti Marelli, los que van a dar Bosch el conducto y la bomba de combustible y Magneti Marelli la bomba de combustible de baja presión. Y como decía antes, BBS para las llantas. Prueba, o sea, todas estas partes estándar para todas las escuderías, con lo cual va a haber algunas que van a tener que cambiar todo y otras alguna cosa menos. Sí, aquí quizá lo que más nos va, digamos que de estos cambios lo que más nos va a interesar pues es este último que comentas, ¿no? El tema de estos cambios que pueden provocar pues que alguien no estuviese utilizando una determinada marca, que no necesariamente sea porque su bomba es mejor y la bomba nueva estándar es peor, sino simplemente porque las formas o el tamaño no sea el mismo
el peso, cualquier tontería en estos coches es muy importante y veremos a ver cómo influye. También el hecho de que en los entrenamientos libres, en esos entrenamientos que tendremos en 2 jornadas en Barcelona, vamos a poder ver los boxes y vamos a poder ver hasta donde nos deje, como dice Emma, las barreras humanas, ver los coches, pues ahí algo Que es algo un poco... ganaremos. Dani, perdona, que es un poco tontería porque en los test, como es el inicio, dices, bueno, ahí digamos que aún lo puedo entender, ¿no? O es que es el inicio, vale, venga. Pero ya durante la temporada, no sé, es absurdo que lo intenten, o sea, estas historias que vemos que se juntan detrás del monoplaza, detrás del difusor, los 5 mecánicos para que no se vean imágenes, porque es un poco absurdo, porque a los 5 días todas las escuderías tienen un reportaje fotográfico al milímetro del resto de rivales, pero nada más empezar la temporada, con lo cual ya durante la temporada, pues imagínate, ya tienen hasta un estudio CAD de cada coche y de todo tendrán, o sea. Igual Emma, el tema es el movimiento en el sentido de, a ver, tú el alerón lo vas a ver, te sale el Mercedes al lado, ves el alerón como es, hay fotógrafos contratados, te sacan las fotos. Pero igual no tienes tanto oye, ¿cómo cambian este mecanismo? ¿Cómo lo sujetan? Y a veces eso también influye. No solo es cómo queda visualmente y cómo solucionan temas que luego tú puedes extrapolar aerodinámicamente, sino igual cómo lo implementan en combinación con otras piezas, cómo lo ponen en soporte o cómo consiguen que tenga una flexibilidad, pero que sea rígido en cuanto a que no se mueva de ese soporte y que no se salga de ahí. Una de las pocas cosas que me gusta de la retransmisión de Movistar es cuando está Abel Fábrica en la parrilla de salida y que va peinando por ahí monoplaza a monoplaza, y justamente en esta última carrera de Abu Dhabi quería enseñar, no sé qué coche era, si el McLaren o ya no me acuerdo, y se le pusieron los 5 paisanos detrás y no hubo manera de Creo que era el enseñarlo. Red Bull. Y no hubo Creo que era Red Bull. y no hubo manera de enseñarlo. Señores, que esto ya... Si el coche lo dejan tirado para pasar las verificaciones el viernes y ya se sabe todo al dedillo. Pero bueno, en fin. Fue muy ridículo. Bueno, también es un poco el espectáculo. O sea, quieres que no, el que no te muestren el coche, que digas, anda, ¿y qué habrá ahí? No sé, depende un poco para qué gente, pues será un poco, no sé, ese punto de decir, pues algo deben estar haciendo, algo ocultan, no sé, tienen una solución que el resto de equipos quiere copiar y no lo dejan, bueno, no sé. Bueno, poco, como te digo, a estas alturas más tratándose de Abu Dhabi, si se ocultan algo, bueno, muy gordo tiene que ser. Porque bueno, ya se sabe todo. O sea que... teniendo pocos entrenamientos, piensa que igual están probando ya algo. Los equipos ya deberían estar probando ya cosas. Y además los equipos potentes y que están luchando arriba, seguro que ya tienen cosas del año que viene. No, de hecho, alguna cosa ya han probado. De hecho, por ejemplo, Ferrari estrenó cosas aquí en Abu Dhabi para poder después utilizarlas en los test post última carrera de Abu Dhabi. Y las estrenó justamente en la carrera porque era la única manera de poder después utilizarlas en los test, ¿no? No se puede estrenar piezas exclusivas después de acabar la temporada en esos test. Tienes que haberlas utilizado en la temporada para después, si quieres, utilizarlas en los test post carrera, y es lo que, por ejemplo, pasó en este caso con Ferrari, pero imagino que otras escuderías harían algo similar con un alerón o lo que sea para tener más kilómetros después en estos test que se celebraron martes y miércoles, anteayer y ayer, que estamos grabando hoy jueves el podcast. Bueno, y de los otros 2 cambios que comentabas antes, bueno, lo de la bandera. Venimos de que una persona agitó la bandera antes de tiempo, por eso pusieron la bandera en digital, por decirlo así, que luego ha fallado la digital y ahora van a volver a poner la persona con la bandera y que además respaldan con el digital. Bueno, veremos cómo sale, pero desde luego esto no. Sí, es un lío. No creo que haya mucha diferencia. Francamente, seguramente cuando hablemos del resumen de temporada saldrá el tema, pero es la primera temporada completa
sin Charlie Whiting como director de carrera, tristemente porque falleció de forma repentina a comienzos en Australia. Y este año, no sé si el director responsable es Michael Masi, el sustituto o qué demonios, pero ha habido unos problemas en la FIA, aparte del tradicional ya divergencia de criterios, o sea, esto del digital, ahora volvemos, ahora que no sé qué, lo de Ferrari, el glitch este último que hemos tenido aquí en Abu Dhabi con el DRS, que se les cae un servidor y ya manda paseo el DRS, ostras. A ver, todos los años la FIA tiene alguna cosita, pero no sé, se le han juntado a Michael Masi de todo de repente esta temporada, así que vamos a ver si sigue para el próximo año. Bueno, se lo ha encontrado o se lo ha buscado muchos de los problemas que ha tenido, ¿eh? Sí. Que probablemente no sea responsable. Bueno, responsable último sí, pero quiero decir, poca culpa probablemente haya tenido en el problema este de la bandera, pero sí de las decisiones que se tomaron y todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, lo otro, el tema del aumento de los MGUK, que recordemos que es la parte cinética la que recupera energía en el coche cuando tienes que cargar la batería para conseguir el turbo. Es una pieza fundamental y que además pues hablan aquí de 120 kilovatios de potencia que genera. Son caballos estándar de vapor, viene siendo casi unos 160, me parece que es. Y que bueno, es una consecuencia un poco de que alargamos el campeonato, al final van a hacer falta más piezas. Aquí lo que veremos es, supongo que veremos alguna sanción menos de las que hemos tenido este año. De todas maneras, la temporada es larga y estas piezas a veces fallan. El hacer un motor complejo, porque aquí, bueno, el motor es sencillo en sí, pero luego los complementos que lleva hacen que la complejidad aumente indistintamente del motor, y yo creo que aquí pues es una decisión normal en una temporada que va a ser un poquito más larga poco a poco, y que quieren llevarla, habían dicho, hasta 25, 24 carreras, con lo cual esto pues es algo normal. No, yo creo que aquí no hay mucho más que decir, salvo lo que decimos siempre. La Fórmula 1 antes tenían sus limitaciones, que prácticamente no eran limitaciones comparado con lo que tenemos ahora, que sí que es un cinturón bien apretado y que la verdad es que restringe el potencial de estos coches un montón. De hecho, esta temporada, la mitad de temporada, no ha roto el límite de 2 MGUK para todo el año, ¿no? Incluido coches los de Ferrari no han penalizado por estrenar MGUK extras, y también, bueno, Mercedes no, porque como al final Bottas ha penalizado y tal en esta última carrera, pues también ha estrenado, pero digamos que los que más sufrían de debilidades, de infiabilidad, Renault y Honda, pues siguen padeciendo, menor que antaño, ¿no? Pero siguen padeciendo. Sobre todo estos son los que tienen más problemas en cuanto a la fiabilidad de sus componentes de la unidad de potencia. Que lo que me estoy dando cuenta ahora, no había caído nunca, es que, vale, solo pueden usar 2, pero como mínimo tienen que fabricar 3. Como mínimo. Es decir, varios equipos habrán acabado el campeonato con un MGUK sin estrenar. Porque el repuesto lo tienen que tener. A ver, claro, sí. Siempre les dan un repuesto, sí. Pero reglamentario son 2. Ya, pero quiero decir... Sí, si falla uno, tienes que meter otro. Claro, y lo tienes que llevar. O sea, no es seguro que es una pieza de las que llevan siempre, ¿no? Sí. Motor completo, vamos, seguro. Claro. Uno de backup mínimo. O uno por coche, no sé cómo exactamente irán, pero imagino que será uno por... Bueno, igual los más pobres, pues uno para los dos. Uno para los dos. Sí, pero vaya, que era una consideración que nunca la había pensado, pero claro, o sea, al hacer las cuentas, seguro, o sea, es así. Como mínimo siempre hay un motor entero más de los... o sea, un motor y el resto de piezas de las que legalmente se pueden usar, obviamente. Y de ahí que los equipos pequeños, cuanto menos mejor, porque eso es, vale, de sangre
unicornio estas piezas. Y yo creo que no nos queda nada en el tintero, que podemos avanzar ya hacia lo que ha pasado en Abu Dhabi. Si no me lleváis la contraria, yo creo que podemos meternos ya en esa clasificación. No sé si además, Emma, habría algo que destacar igual de los libres y si hubo algún detalle o no. No, metémonos ya en clasificación. Una clasificación, pues, que tampoco ha traído nada extraordinario. En la Q1 se quedaron los sospechosos habituales: Kubica, Russell, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean. Bueno, pues el rendimiento de Alfa Romeo, al margen del super resultado de Brasil, pues en la segunda parte del año ha sido irregular, y bueno, prueba de ello es verlos en la Q1. Ya el tema con Haas, ya sabemos cómo funciona esto de Haas. De repente los ves en la clasificación arriba, de repente abajo. No hay Dios que lo entienda. En la Q2 se quedó el compañero de Grosjean, Magnussen, Kvyat, Stroll, Gasly y Pérez. Aquí decir que una vez más hubo alguna diferencia de criterios, ¿no? Nos metemos con el blando, nos metemos con el duro, de cara a arrancar la carrera, ¿no? Y de hecho, las jugadas ahí en Ferrari empezaron en la Q2, porque en principio iban a marcar el mejor tiempo tanto Vettel como Leclerc, el tiempo en la Q2 con el neumático más blando, para arrancar con ese neumático en la carrera, a diferencia de lo que hacían Red Bull y Mercedes, que marcaron ese tiempo con el medio. Pero en el último intento de vuelta rápida, Leclerc salió con el medio, lo intentó y mejoró su vuelta, con lo cual Vettel salía con el blando y de repente Leclerc pues no seguía esa estrategia y iba a salir con el medio. Bueno, quedó ahí, entre comillas, en una especie de anécdota. Y ya después en Q3 ya pasó un poco lo que comentamos antes del ridículo. Décimo fue Hülkenberg, décimo Hülkenberg, noveno Carlos, octavo Ricardo, séptimo Norris, sexto Albon, quinto Vettel, cuarto Leclerc, que se quedó con las ganas de hacer un segundo intento de vuelta rápida, porque Ferrari ajustaron tanto que Vettel consiguió pasar justo cuando acababa el tiempo y Leclerc se quedó con las ganas. De ahí un poco el ridículo. Esto ya ha pasado varias veces en la temporada. Creo recordar, en China pasó algo, también jugaron al gato y al ratón. Todos recordamos lo que pasó en Monza. Aquí también han jugado. Claro, aquí en Abu Dhabi, como pasó en otras ocasiones, cuanto más tarde salía, pues mejor situación de pista tenías, etcétera, etcétera. Y claro, era mejor salir, o sea, marcar el tiempo, pero si cruzas con la bandera a cuadros, pues no tienes ni la oportunidad de marcar el tiempo y se quedaron con las ganas. Es cierto que tampoco fue una debacle en el resultado, pero la verdad es que es un poco ridículo. Como digo, ya no es la primera vez que tienen problemas de ir justito para cruzar la línea de meta, y vaya última clasificación. Tercero fue Verstappen, segundo Bottas y primero Hamilton, que marcó para acabar la temporada, la cierra con ánimo. Desde Alemania, que no conseguía la pole, cosa rara en Hamilton en la era híbrida. Y a Bottas Mercedes le dio la oportunidad de disputar la clasificación a tope, pero sabiendo que iba a salir último sí o sí. Con lo cual la parrilla fue primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Leclerc, cuarto Vettel, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que aquí Carlos también se quedó con las ganas de marcar una mejor vuelta. Se encontró ahí con la lucha Verstappen-Hamilton, a ver, tira tú que a mí me da la risa, tiro yo, y se quedó con las ganas de mejorar unas milesísimas de segundo, lo suficiente como para poder salir séptimo, que después en la carrera le hubiera podido venir mejor. Pero lo cierto es que
tanto Norris, Ricardo, Sainz, Hülkenberg iban a salir con el neumático blando, a diferencia de Pérez, Gasly, Stroll, etcétera, que salieron con el neumático más medio, y después, como se vio en carrera, pues los que salieron con el blando sufrieron un poquito más con respecto a los que tenían libre elección. Y esto nos plantaba en una última carrera de la temporada, que de forma muy rápida vamos a resumir para comentar lo que han sido las sensaciones, y que empezaba con Hamilton en esa primera posición, tirando sin ningún tipo de pudor. Sabía que el título, obviamente, ya hace mucho tiempo que está sentenciado, pero desde luego una victoria más no es algo que le amargue la vida a Hamilton, y que no sea algo que desee para obtener al final de la carrera. Con Hamilton destacado por delante, a quienes teníamos más en lucha y con un interés mayor, era tanto a Leclerc como Verstappen, que estaban peleando por el podium, y que además estaban peleando por el podium de la general de pilotos. Hamilton y Bottas ya tenían el primer y el segundo puesto, pero ese tercer puesto estaba incluso hasta con Vettel, con posibilidades de conseguirlo, además de Leclerc y de Verstappen. Pues sí que ahí veíamos cómo conseguía pasar al principio Leclerc a Max Verstappen, luego Max Verstappen pues tenía que luchar esa posición de nuevo, y veíamos que entre estos dos pilotos, si bien Hamilton pues ya no entraba, digamos, en esa lucha, sí que veíamos dos estrategias completamente distintas. Salían los dos con neumático medio, ambos con neumático medio usado, y Charles Leclerc cambiaba neumático en la vuelta 12. Pasaba a una estrategia de neumático duro que además era nuevo. Lo mismo hacía su compañero de equipo, Sebastian Vettel, que aunque ya no pasaba de medio, sino pasaba de un neumático blando usado a un neumático duro nuevo, también en la misma vuelta. Cubría tanto a Leclerc como a Vettel el segundo de los Red Bull, el Red Bull de Albon, y mientras Max Verstappen intentaba quedarse la pista lo máximo posible. Llegaba hasta la vuelta 25. Los dos Mercedes, Bottas, que venía remontando desde atrás, tenía que hacer una estrategia también diferente. Llegaba hasta la vuelta 29 con esos neumáticos medios usados para también poner los duros. Ahí la verdad es que pocos han decidido poner el neumático blando. Y lo mismo hacía su compañero de equipo un poco antes, a vuelta 26, cuando ya se veía salvado sin ningún tipo de problema. Verstappen entraba en la 25, no tenía mayor problema cambiando esos neumáticos. La verdad es que otra parada estelar del equipo Red Bull, una parada muy rápida. De hecho, en la retransmisión creo que ni siquiera se llegó a ver el cronómetro oficial, dado que no les debió dar tiempo a ponerlo en la retransmisión. Y nada, a partir de ahí veíamos una carrera en la cual Leclerc intentaba remontar lo máximo posible. Veía que con Verstappen que no podía, intentaba hacer pues una estrategia nuevamente distinta. Esos neumáticos duros pues los volvía a cambiar a vuelta 38. Intentaba pues ir a una estrategia con unos neumáticos blandos nuevos, y a partir de ahí intentaba la caza del piloto holandés hasta el final de la carrera, y que al final pues no conseguiría adelantar. La carrera terminaría con Hamilton en primera posición, destacado por delante de Max Verstappen. Max Verstappen sin ningún tipo de problemas parecía pues eso, en esa segunda posición. Luego llegaría Charles Leclerc con bastantes segundos de desventaja sobre Verstappen, perseguido por Valtteri Bottas, que fue el que puso un poquito la guinda en esa parte final, intentando adelantar y recuperar ese podium, aunque fuera la tercera posición, de manos de Charles Leclerc. Por detrás ya vendría pues en quinta posición el segundo Ferrari, el de Sebastian Vettel, que aquí además es un poco más doloroso todavía, esa posibilidad de haber quedado tercero en el campeonato o de hacer algo más, y que todos sus rivales pues han quedado por encima, y que incluso su compañero de equipo pues le ha arrebatado esa posición este año. Por detrás luego ya venía Alexander Albon, Sergio Pérez, Lando Norris en octava, noveno Daniel Kvyat,
Y teníamos sorpresa en la 10ª posición, porque en las últimas vueltas, sobre todo en la última vuelta, Carlos Sainz conseguía llegar a ese puntito, a esa 10ª posición, adelantando a Ricciardo y a Hülkenberg, y que con esto la guerra que tenía nuestro piloto español era conseguir afianzar esa 6ª posición en el campeonato, y que por un punto, efectivamente, al final se lo ha llevado. Ha quedado por encima de tanto de Gasly como de Albon, un punto por encima de Gasly y 4 por encima de Albon. Y con esos 2 adelantamientos que consiguió en las últimas vueltas, sobre todo al final en la última vuelta, que es donde conseguiría pasar a la 10ª posición, conseguiría ese punto extra que le daba esa 6ª meritoria posición en el campeonato final. La verdad que la carrera tampoco es que tuviera mucha ciencia. Abu Dhabi, pues, sirve para ver un poco cómo está cada uno. Hay unas diferencias, suele haber unas diferencias abismales entre los mejores coches y los menos mejores. Y bueno, pues Hamilton ha doblado hasta el 7º y no ha doblado a más porque no ha apretado quizás más, sino también hubiera doblado hasta, si me apuras, hasta el 3º, ¿no? A esto también ha colaborado lo que comentaba antes, que en las primeras 17 vueltas creo que no hubo posibilidad de utilizar el DRS, como comenté, pues se les cayó un servidor que controla las diferencias entre los coches, y por no... el sistema podía estar perfectamente funcionando, pero podía darse que un piloto lo activara y no estar por debajo del segundo, diferencia con el rival. Y bueno, pues para asegurarse que todos tendrían las mismas posibilidades, que con una activación no podía beneficiar a uno y perjudicar al otro, pues decidieron anularlo mientras solucionaban el tema de la caída del servidor. Lo solucionaron ya con una buena parte de carrera disputada, que de hecho tuvo su afectación, porque pese a que Abu Dhabi tiene unas rectas del copón y en teoría se debería poder adelantar en esas zonas, pues no hubo manera de adelantar. O sea, hubo que buscar, digamos, que adelantamientos alternativos en otras curvas, porque sin la ayuda del DRS adelantar en esas curvas es complicado, por la razón que sea. En Abu Dhabi adelantar es chunguillo, y si encima no tienes DRS, más. Y fue una de las razones, yo creo, que hicieron que, por ejemplo, Bottas se tuviera que conformar al final con la 4ª plaza y no subirse al podium, porque yo ya tengo claro que todo el asunto de las directivas para controlar el funcionamiento del motor y sucedáneos y tal, que empezó a meter la FIA a raíz de México y tal, ha tenido una afectación en el rendimiento de Ferrari claro y contundente, porque hasta ese momento Ferrari estaba luchándole con errores, sin errores, luchándole de tú a tú a quien sea, Mercedes, Red Bull, la victoria, y a raíz de ahí pues ha quedado por detrás de Mercedes, por detrás del Red Bull de Verstappen, que hace nada estaba un escalón por debajo de ellos. Y es cierto que aquí tanto Leclerc como Vettel hicieron una parada más que Hamilton y Verstappen, pero quedar a 43 segundos, como quedó Leclerc de Hamilton y Vettel a 64 de Hamilton, pues es todo un abismo. Y de cara al próximo año me preocupa que Mercedes consiga estas distancias. Ya empezó a ponerle la virgen a Red Bull para que sea el contendiente de Mercedes, ¿no? Quizá aún es más significativo en la bajada de rendimiento en la pole, o sea, durante la clasificación. De no sé cuántas poles consecutivas pasaron a bajarse del... Sí. O sea, muchas veces ya ni siquiera entre los 3 primeros. Sí, no, ahí han perdido rendimiento. Ellos dirán, evidentemente no le toca otra decir lo contrario, que no ha pasado nada, porque si dicen que sí que ha pasado algo, pues hay trampa, pero ahí les ha afectado clarísimamente. Se ve, vamos, no hay, yo creo que, vamos, es evidente, no hay que ser un lumbreras para ver
Y en la zona del campeonato que estamos ya a última hora, ya tampoco creo que Red Bull o Mercedes traigan un paquete del copón para mejorar. Ya pues traes lo mínimo de lo mínimo y ya venga para acabar el año. O sea que aquí les ha afectado. Y después lo que es la carrera, Hamilton plácido, se echó una siesta, pole, vuelta rápida, sin ningún problema, y otra victoria a la maleta. Verstappen no pudo presentar la oposición, francamente. Hamilton no le dejó opción, y eso sumaba que Verstappen después de la parada tuvo problemas con el turbo, que no tenía problemas. No sé hasta cuánto le privó de rendimiento, pero tampoco creo que estuviera a full, hubiera podido plantarle cara a Hamilton, francamente, porque creo que, como decía antes, que Hamilton tampoco apretó en demasía, no se vio en la necesidad esa. De hecho, Bottas, en el afán de recuperación, iba rodando mejor que el propio, en diferentes zonas de la carrera, más rápido que el propio Bottas, que el propio Hamilton, perdón. ¿Y qué más? Después, en la parte trasera, pues sí que hubo más emoción. Pues bueno, había la lucha esa de ver quién iba a ser sexto en el campeonato, entre Sainz, Albon, que las opciones de Albon eran un poco así muy sui generis ya, ¿no? Pero con Gasly ya se quedó fuera de la ecuación a las primeras de cambio, y le vino bien, como son, a las opciones de Sainz, porque Gasly salía undécimo, creo que salió undécimo. Sí, salía undécimo y con el neumático medio. Con lo cual, No, yo creo que salía 12, creo que salía detrás de Pérez. sí, pero como Bottas penalizó, Vale, subió una sí, posición. Sí, es cierto. Sí. Y salía con el medio a diferencia del blando de Sainz. Y viendo cómo fueron los pilotos que salieron con el medio, en especial Pérez, hubiera tenido algún que otro problema de no tener el toque que tuvo Gasly con esto en la salida. Después, a final de carrera, pues se juntaron todos ahí: Norris, Kvyat, Pérez, los dos Renault, Carlos Sainz. Ahí la verdad que en estas últimas dos carreras, ahí los McLaren creo que han perdido ese... No sé si han perdido o cómo calificarlo, pero se han mostrado más cerca de la parte media que la parte del top 3, ¿no? Y les ha costado, ¿no? Sí, pero ya ves, de todas maneras, constándoles, siempre ha habido alguno de ellos que ha quedado el mejor del resto. En este caso fue Norris. Y Bueno, al final lo adelantó Pérez. Al final ay, es verdad, lo llegó a adelantar Pérez. Que, Cierto, pero bueno. Que ese adelantamiento también tiene su historia, porque yo creo que Norris, entre comillas, le regaló la posición a Pérez, a diferencia del adelantamiento de Sainz a Hülkenberg, que sí que estuvo un poquito más luchado, ¿no? Ahí en último momento se metió Carlos, pero tú ves el adelantamiento de Pérez a Norris y dices, ¿pero qué está haciendo Norris en la última vuelta? Pero ciérrale, hombre, ciérrale, joder. Yo reconozco que no lo vi, porque como durante la carrera no los pusieron y después solo hice por ver el de Carlos, la verdad. Y bueno, fue justísimo todo eso en la última vuelta. Y tanto Sainz como Ricardo volvieron a hicieron una parada extra para ver si le salía bien, que yo no sé si sin la parada hubieran rondando esas posiciones también. O sea, bueno, claro, es evidentemente ir con un neumático más fresco al ataque, ¿no? Pero Norris a priori le aguantó, o sea... Es cierto que él hizo una carrera más limpia que Carlos, Kvyat y sucedáneo. Digamos que Norris iba con aire limpio, ¿no? En esas vueltas que no hubo activación de DRS, Norris pues pudo quedar los neumáticos, pese a que fue de los primeros en entrar. Digamos que hizo su carrera, mientras que el resto iba al trenecito de otros. Pero Norris aguantó
perfectamente así la posición, y al final es cierto que cedió con Pérez, pero bueno, no sé si esa parada de Carlos, bueno, al final le ha valido el punto necesario, pero imagino que habrá que considerar que fue acertado parar por segunda vez. Viendo la clasificación final, veo que Lando, Norris, tiene 49 puntos y Sainz 96. Viendo las carreras individualmente, hay veces que incluso Norris me ha parecido que tenía un papel más relevante. Igual es que me he perdido muchas de las carreras y no he visto esta diferencia, pero ha sido tan superior Carlos Sainz en las carreras que Lando Norris. Para mí, personalmente, yo creo que sí. Y además, de hecho, una de las cosas que tú estás destacando es a nivel de puntuación. Claro, los puntos no cuentan los abandonos. Y Carlos sí que ha tenido un inicio de temporada quizá peor en ese sentido, con abandonos y con cosas que le han ido pasando, que le han hecho perder bastantes puntos. Y yo creo que, a ver, no es que sea, pues yo que sé, un rookie contra un fuera de serie, un campeón del mundo, y hay una gran diferencia, ¿no? Pero sí que creo que Carlos ha sido más constante. Igual Norris pues ha dejado alguna carrera en la cual no pues ha destacado un poquito más, ha salido un poco de la línea habitual, pero yo creo que Carlos sí que ha sido bastante constante en cuanto a conseguir puntos, unas posiciones, digamos, por detrás de los que están destinados a hacer por los equipos, ¿no? Que están destinados a hacer las tareas más importantes de la Fórmula 1, tanto Ferrari como Red Bull y sobre todo Mercedes, y yo creo que Carlos ha estado ahí. Desde luego, a ver, no es que digas, oye, pues ha cogido una caja de zapatos con ruedas y se ha plantado en el podio. No digo que sea así, pero sí que tiene un coche que da lo que da, y yo creo que ha sabido sacar todo lo que puede darle ese Renault o ese McLaren. O sea, ha sacado, pues, y de hecho, además, si lo comparamos con el año pasado con Fernando, pues los puntos no valdrían, efectivamente, porque Fernando sacó menos puntos, pero yo creo que a nivel de decir qué han sacado del coche que tenían cada uno en el instante que han corrido, ¿no? En el 2018 Fernando y en el 2019 Carlos, pues yo creo que han sacado bastante. De Norris, yo creo que sí que ha hecho cosas, pero no me da esa sensación de haber sacado tanto el jugo del coche, un coche que no haría destacar en ninguno de los dos. Yo creo que es que Carlos es muy, muy, muy buen piloto, sobre todo en carrera. De hecho, yo me quejé a lo largo de toda la temporada varias veces de que la asignatura pendiente de Carlos era la clasificación. Y de hecho Norris le ha ganado, ha quedado por delante más veces que Carlos. O sea que en ese sentido, para mí la diferencia entre ambos está eso, en la experiencia de carrera, y quizá la temporada en la que sí que podamos compararlos de una forma más equilibrada sea el año que viene, cuando ya Norris haya tenido este año de experiencia. A ver cómo suceden las cosas el año que viene para ver. De todas maneras, yo creo que es una de las mejores parejas que ha habido de todas, vamos, o sea, de las más equilibradas, y quizá la siguiente más equilibrada que yo veo ha sido precisamente Renault, porque en el resto ha habido uno clarísimamente mejor que el otro, ¿no? En absolutamente todas, incluida Ferrari. Para mí ha habido uno muchísimo mejor que el otro. De todas formas, hablando ya de esta carrera, a mí McLaren me decepcionó un poco en lo que a estrategia se refiere, porque aunque un sexto puesto no deja de ser más que un sexto puesto, ¿quién se preocupa por un sexto puesto? Para McLaren este sexto puesto le ha sabido a delicatessen, vamos, o sea, ha sido algo muy importante viniendo de donde venía.
y porque ha sido capaz de decir, soy capaz de dejar a uno de los 6 mejores detrás, por no decir de ser el mejor claramente del resto, aunque eso más o menos ya lo tenía. Y Juan, ¿te acuerdas porque, de lo que hablamos, no? sí, o sea, yo también, o sea, este puesto tiene truco. Yo estoy convencido, o sea, Sí, no sí, tengo sí, pruebas, sí. pero estoy convencido, es que si no llega a haber sido por este cambio de pilotos, el segundo piloto de Red Bull hubiera quedado por delante de Sainz, con lo cual Carlos hubiese sido séptimo, lo que no deja de ser el mejor del resto, con lo cual chapó, pero teniendo esa sexta posición a tiro, yo creo que deberían haber tomado algún tipo de órdenes de equipo y no esperar a casi la casualidad o la machada o el milagro, como queréis llamarlo, de esta última vuelta, agónico, lo del vamos a entrar otra vez y remontar ahí a muerte, cuando durante varias fases de la carrera estuvieron los dos McLaren uno detrás del otro. Hubiera sido relativamente fácil haber hecho el cambio de posición y asegurarse de esa manera un punto, porque simplemente era un punto lo que necesitaban. Decíamos, Albon lo tenía complicadísimo, sí, pues casi. Al final fue Albon el sexto por eso, porque prácticamente en la última curva en la que se podía adelantar fue capaz Carlos de pasar por delante de Hülkenberg, que curiosamente después también quedó detrás de Ricciardo, que es algo que no me acabo de explicar. Sí. O sea, si ves el... No, es que después de adelantarlo Carlos se descontroló el coche, le metió un volantazo y sobre viraje, o no sé, sobre viraje o lo que sea, y vamos, lo pasó Ricardo en 0, ¿no? Sí, se le fue ahí. De ahí que lo pasaron. Pero es que, pero además, y esto también es a lo mejor un pequeño tirón de orejas hacia el propio Carlos, al principio de la carrera, yo creo que hubo un momento en el que Carlos se la jugó muchísimo, creo que intentando adelantar a Albon, cuando claramente, o sea, no sé si os acordáis del... Pero vamos, fue eso, en la primera vuelta o como mucho en la segunda, o sea, en una de las primeras curvas, a punto están de tocarse y, bueno, o sea, de quedarse fuera de la carrera hubiera sido muy fácil si Gasly no llega a tener ese percance de que al final hubiese quedado por delante. Y luego también, en un momento dado, los dos McLaren yo creo que se llegaron a tocar en un momento, también ahí al principio. Con lo cual, no era la carrera para tener ese tipo de rivalidad, al revés, ¿no? O sea, aquí claramente deberían haber imperado las órdenes de equipo. Y vale, que ha sido muchísimo más épico de esta manera, no cabe duda, que ha sido súper épico, pero vaya, a mí me parece que por parte de McLaren debería haber sido de otra manera el transcurrir de la carrera, debía de haber sido algo mucho más tranquilo, ¿no? Y no tan agónico y tan épico. Ahí estoy contigo. Después de venir de la carrera anterior, cuando Carlos Sainz consiguió el podio, o hace 2 carreras que consiguió el podio, yo creo que teniendo la oportunidad de darle esa sexta posición en el campeonato, haciendo que le cediera la posición Norris en carrera, hombre, igual fue decisión de Carlos de que no se la diera, no lo sé, eso ya aquí podríamos hacer cábalas, pero siendo el jefe de equipo, sí, yo estoy contigo, Juan, que yo habría pedido al piloto que se diera la posición, porque aún Carlos Sainz adelantando a Hülkenberg ahí en el último momento, aún estuvo Ricciardo cerca o intentando meterle el morro a Carlos, así que también podía haber quedado fuera. A ver, no sabemos de quién fue la decisión, pero sí habría sido un buen regalo para Sainz que el equipo también confiara en él, o que el piloto que le ha dado el primer podio en varios años, pues tener esa deferencia con él. Hombre, sí, pero bueno, en la última carrera es cierto que evidentemente
era un lograr un sexto que viendo cómo está McLaren, pues es un sexto importante, ¿no? Es un sexto importante, pero no deja de ser un sexto, ¿no? Y pensando que McLaren aspira a ganar, pues presumir en cierta medida, entendiendo que es un sexto que le viene muy bien, pues a ver, sacar ahí, venga, sí, vemos una orden de equipo y en la última carrera donde ya está casi todo el juego, venga, pues sí, órdenes de equipo para que sume un puntito y que al final les ha salido bien, sin dar la orden de equipo, pero quizás aquí lo más donde hacer el punto es el rendimiento con respecto a los rivales, ¿no? Si hubiera un mejor rendimiento, pues no habría que recurrir a peripecias de, venga, órdenes de equipo, una parada extremis. ¿Qué? Y estrategia, que para mí eso es otro error que ha tenido McLaren. Y en esta carrera y en la anterior. Y es que yo veo que cada vez es más fundamental el tema de los neumáticos. De elegir, o sea, de ver con qué neumáticos empiezas la carrera. Y de nuevo se ha demostrado que sale más rentable no llegar a la Q3 y poder elegir neumático que tener que salir con el blando. Porque ya ves, Kvyat y el Sí. carrerón que Hombre, también se en marcaron, sentido, tanto uno como el otro. Y entonces es en la Q2 a muerte sí, con el blando y a jugársela ahí. O sea, ¿entiendes? sí. Y que es mejor eso que salir de 10 o salir de 11 que salir con blandos. También en esta carrera se juntó que no hubo DRS en esas primeras vueltas, que son Cierto. esenciales para Sí, acabar de sí. definir la carrera en los primeros instantes. Y después que Carlos, por lo que dijo él, se encontró con Verstappen y Hamilton y no pudo marcar la vuelta cuando tocaba. Y por unas milésimas, pues se quedó detrás de Norris y del Renault, ¿no? O sea, ¿hubiera cambiado la película si hubiera adelantado esto? Pues Ya, pero sí, es pero que bueno, tampoco... al final Pérez quedó por delante de Norris. Fue el primero de los Ya. del resto del mundo, con lo cual ahí está, la estrategia de los neumáticos es... No es la primera vez que McLaren tiene esta disyuntiva de, bueno, queremos meternos en clasificación, pero con el neumático malo, ¿qué hacemos? Pues... A ver, como era la última carrera y lo único que necesitaba era un punto para acabar de cerrar el resultado, vale, les ha salido, pero si esto fuera la primera carrera del campeonato, la segunda, pues dirías, pues tampoco es el McLaren bollante en cuarta posición del Mundial de Constructores que hemos visto en gran parte del campeonato. Sí, en ese sentido, bueno, pues... Pero de todas maneras, yo tampoco veía al McLaren el coche más rápido al principio de la temporada y sin embargo Oh, no. fue muy constante, fue pum, pum, pum. Tuvo pum, un pico pum. de forma, está claro, ¿no? Que después ahora último se amplificó con ese podium ahí que nadie contaba con él, las cosas como son. Pero sí, la constancia que antes hablaba Dani, sí, la constancia de Carlos es un poco la diferencia en los puntos ahí de McLaren, porque Norris el potencial lo tiene, yo creo que lo tiene, pero la inconsistencia, pues de ahí, de algún sitio tienen que salir ese diferencial de puntos entre uno y otro. La velocidad la tiene, de ahí como decía Juan, que en clasificación en el balance Norris versus Sainz ha salido favorable a Norris, pero hay que tener una consistencia en carrera que ya en la Fórmula 2 pues ya un poco se veía, ¿no? Que Norris pues sí era capaz de ganar, pero había días que había muy buenas. Pero bueno, al margen de esto, vamos a ver el próximo año ya con más experiencia, a ver cómo sale. Y después se nos pasa que antes de empezar la carrera salió la noticia de que el coche de Leclerc era reportado por la FIA porque resulta que en una rutinaria medición del combustible antes de empezar la carrera encontraron que la gasolina que llevaba Leclerc no correspondía
con lo declarado por el equipo. Resulta que Ferrari declaró X peso y la FIA encontró que tenía cerca de 5 kilos más. Esto fue a investigación. Final de carrera, se investigó. Finalmente no hubo descalificación ni nada. Hubo una sanción de una multa, creo que $50,000, una cosa así. Y la cosa se ha quedado ahí, pero por mucho que Ferrari lo quiera justificar de que hubo, a saber qué problema hubo ahí, 5 kilos son 5 kilos casi, o sea, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué me estás Yo medio por contando? lo que tengo entendido era como una especie de error de anotación, o sea, como un error humano, no Sí, pero bueno. que no hubo mala intención. Que es que a mí lo que me hace gracia esta noticia es que si te dicen, ¿no? Antes de empezar la carrera, hay un coche, o sea, hay una escudería que le ha pasado esto. Adivina cuál es. Yo es que vamos, mis apuestas Ferrari, irían ¿eh? directamente o Ferrari o Haas, una de las dos. No sé. Y Sí, es lo que decíamos antes, es increíble que estas cosas le pasen a Ferrari. Sí, si estaban metiendo ahí más gasolina porque iban a chupar más y no contaban con el tal, pues se les coló la trampa. Yo creo que al final no lo descalificaron porque era la última carrera y total, ¿para qué? Pero de ser en otra carrera la cuarta del campeonato, yo imagino que lo hubieran descalificado porque es lo que suele pasar cuando hay una infracción de este tipo, de que la FIA dice esto no cumple con lo que nos has dicho o no cumple con esto o esto flexa demasiado o no pasa el vórtice y no sé qué, descalificado automáticamente, que ya pasó con Renault, ya pasó con Alfa Romeo esta temporada. Y aquí imagino que como decía, es la última carrera del año, pues venga, 50.000 recaudamos y ya pensamos en el próximo año. Pero, ostras, que como dice Juan, bueno, sí, igual pusieron ahí un 5 kilos de menos en la anotación que le pasaron a la FIA, pero no sé. Son estas cosas que están muy medidas y claro, un fallo lo tiene todo el mundo, pero justo en Ferrari son esto de que piensa mal y acertarás. Es que es la típica fallo chapuza que de Ferrari. O sea, Que hace un tramposo, porque a un tramposo siempre se le pilla. Y porque en realidad tampoco la descalificación afectaría al resultado del campeonato, me refiero. Pues igual a la clase, igual Carlos no quedaba sexto, ¿eh? No, sí que quedaba, por sí lo que estoy quedaba. viendo, sí. Sí que Albon, Mejoraría, si no es Ferrari, Albon, ¿qué sería? Cuarto. Sí, pero Carlos también subiría. O sea que... Bueno, es cierto, claro. punto Carlos, más, sí. Y la diferencia con Vettel tampoco. No, Albon tendría que haber superado a Vettel en carrera y después darse la descalificación de Leclerc para que entonces sí que Albon superara a Sainz en ese supuesto. Pero bueno, no lo descalifico. Yo creo que no lo descalificaba porque total, ¿para qué? Pero bueno, había un podium en juego ahí que, bueno, igual Bottas le interesaría un podium más, pero bueno. Como digo, la última carrera, venga, otra cosa mariposa y recaudamos para las arcas de la FIA, pero joder, son de estas cosas que dices, si llega a ser otro equipo o no sé. Otras circunstancias es, mira, descalificación y si quieres reclamo lo que quieras, pero descalificado. O te metemos un stop and go de 30 segundos o algo así, ¿sabes? Porque vamos, estas son de estas típicas cosas que, vamos, como no cuadre con lo establecido, es que no hay ni que hablar entre los comisarios. Chao. Pero bueno, que a Leclerc, por cierto, no se lo dijeron. ¿Qué? Estaban ahí de fiesta y se dejaron convencer por el error humano. Se lo creyeron. Venga, estamos aquí en Abu Dhabi, lo estamos pasando bien, no me amargues aquí con una decisión fuera de tono. Evidentemente, no sé cómo, o sea, la justificación de Binotto de que lo han medido de diferente forma, no sé, es que la justificación que pretendió dar Binotto para este
que de repente les aparecieran casi 5 kilos de combustible extra con respecto a lo que pusieron, pues a ver, si hay un error humano, pues dices, mira, le hemos cagado, con perdón, en los papeles, lo siento. Pero no han dicho eso. No es lo que dijo Binotto, dijo que había hay un desbarajuste en las mediciones, pero a ver, esto no tiene mucha ciencia, es quitar el combustible del coche, medirlo, medir el coche con el combustible, hay una serie de pasos y mira, no, o sea, bueno, en fin, quedará ahí la cuestión, pero es otro síntoma más de que hay Ferrari hace algo con el combustible, con el aceite o con lo que quieras para sacar el rendimiento al motor, y en las últimas pruebas del año se le ha dado caza. Los equipos han provocado que la FIA le dé caza a lo que sea que haya montado Ferrari para exprimir más potencia ese motor. Bueno, y en otro orden de cosas, si no tenéis nada más que comentar a este respecto, a mí me dio... Bueno, me moló, no me quejé en absoluto, pero vaya, en el fondo fue una pena el incidente de Gasly al principio de todo, porque nos quedamos sin un ingrediente fundamental en esa poca chicha que tenía, en esa poca incertidumbre, ¿no?, con la que llegábamos antes de la carrera, porque personalmente el puesto segundo, tercero y cuarto, o sea, el tercero, cuarto, quinto, yo tenía muy claro que iba a quedar como quedó. Aparte, vamos, Verstappen demostró claramente que, en mi opinión, ha sido el segundo mejor piloto de la temporada. Esto quizá ya lo podremos analizar. Pero vamos, que Gasly sí que estaba ahí en la pelea claramente por ese sexto lugar. Y tenía mucha curiosidad porque durante la carrera, bueno, yo aparte de la carrera me pilló un día, la vi medio mal porque estaba un poquillo chunguillo del estómago en ese momento. Pero ahora, cuando me puse la carrera al principio, tenía mucha curiosidad por ver exactamente qué es lo que le había pasado a Gasly con ese incidente en la primera vuelta. Y para mí, bueno, que fue un incidente de carrera, ¿eh? O sea, porque justo parece que es culpa de Stroll, que le toca, pero bueno, también el propio Gasly bloquea las ruedas al pillar esa curva, entonces... No recuerdo que no hubo ni investigación ni nada, ¿no? Yo creo que no. Creo que ni no. Pero bueno, penalización, no sé ahora si no te das recuerdo. cuenta de que estaba justo Gasly entre los dos Racing Point. Vi hoy el análisis de Jolyon Palmer, que como piloto no es muy bueno, pero analizando las cosas como son, analiza bien. Y enseñó fue uno de los que cubrió y tiene ¿A quién le echa la culpa? A Stroll. A Stroll, pero... Stroll. A Stroll básicamente porque el tío, como va detrás de Pérez, se queda sin apoyo aerodinámico, porque justo en esa zona de la pista, bueno, ya es el vértice, por así decirlo, y justo va detrás de Pérez, su compañero de equipo, y se queda sin apoyo. Y de hecho ves la imagen parada como el Stroll tiene el volante todo girado hacia la izquierda y el coche va recto. Y se da la circunstancia que al lado tiene a Gasly, como tú dices, tiene ahí un volantazo y mira, justo cuadraron. Y bloquea las ruedas, al menos se ve humo. Sí. Y justo se tocan y le echan la culpa a Stroll porque dice, a ver, tienes que prever cómo va la curva y no comerte a un coche y quedarte sin apoyo aerodinámico. Pero bueno, tampoco... A ver, le has tocado la China a Gasly. Sí, yo no controlo tanto, pero yo de verdad, ahora viéndolo, no me dio la sensación de... Vamos, fue muy leve, o sea, vale, o sea, yo... No, tampoco es esto... Si los que entienden lo dicen... Clarísimo de la culpa, no sé qué. De hecho, no hubo ninguna decisión de los comisarios al respecto, porque tampoco... Pero qué rabia, ¿no? Porque... Si Kvyat quedó como quedó, o sea, a Carlos Sainz le vino muy bien. Sí, no, por eso decía antes carrera, decía eso, que se le apareció ahí, que son circunstancias de carrera que te puede tocar a ti o te puede tocar justo al rival, ¿no? Pero... Y lo que también demuestra el buen sabor de boca, bueno, igual son cosas que por cierto, dejar para el próximo, ¿no? Pero el Toro Rosso, o sea, qué buen sabor de boca deja esta temporada, ¿eh?
Hombre, porque- sí, sumar 2 podios pues siempre mola. No, y que no empezó tan bien, pero caramba. O sea, No, pero todo se amplifica, yo creo que por esos 2 podios. Un tercero y un segundo es la suma de pero, puntos. o sea, ves la temporada que ha hecho Renault y yo casi prefiero la de Toro Rosso. Ves la... A ver, o sea, quitamos los 2 podios de Toro Rosso del medio. Renault hizo mejor temporada que Toro Rosso. Es cierto, Sí, a ver, pero Renault aspiraba más, es cierto, es cierto. Sí, pero que es como mucho más vistoso, no deja de ser un equipo B. No, ya. Renault aspiraba a meterse con el top 3 y Toro Rosso, pues mira, si conseguimos puntos, pues bienvenidos, pero tampoco nos pasa nada si nos quedamos a 0. ¿No? Y se ha encontrado con 2 podiums, con, bueno, pues Albon, que al principio iba guay, meten a Gasly, que va mejor de lo que iba Gasly, o sea, que iba Sí, Albon. eso lo comentasteis el otro día que no pude estar yo, que justo, ¿no? O sea, que parece que el cambio fue providencial. Sí. Porque Kvyat, Gasly lo hizo mejor que Albon en Toro Rosso y Albon mejor que Gasly en Red Bull. Después Kvyat, que tampoco es un desastre, tal, venga, sumamos sus puntitos, pues... Sí. Es más vistosa en ese sentido, claro. Se ve más. Yo creo que la carrera poco más. Porque la actuación del resto no me tiene ni... Bueno, Renault, que como siempre es un querer y no poder, ¿no? Y última carrera de Hülkenberg y última carrera de Kubica. Las declaraciones de Kubica también, no sé si las visteis en el previo, las que hizo a la entrevista con Movistar. Un poco heavy, o sea, un poco... Kubica acaba hasta ahí hasta los de mismísimos, Williams. Sí, pero yo no, o sea, tampoco creo que ¿cómo se dice? La performance que ha tenido Kubica haya sido culpa. No, evidentemente, no. A ver, yo creo que él es consciente de que no es el mismo de antes. Justo, vamos. pero es que en esa entrevista daba la sensación de que él era una víctima. Pero de la después situación también es cierto bueno, que, a ver, el volante adaptado para él se lo dan en Monza. Lo justifican, tarde, sí. que lo justifican porque, claro, ahí el coche nació tan mal que priorizaron eso a darle un volante al piloto, pero claro, es que el piloto es un activo, tío. O sea, ahí priorizaron eso, pero, a ver, lo de Kubica lo hemos comentado, es como superación personal un 10, fantástico. Rendimiento de piloto este año, pese a conseguir el único punto de la escudería, muy, muy malo. O sea, hubo grandes premios que aún ajustaba, pero es que a principio de temporada estaba a un segundo de Russell y Russell estaba a 3 o así del resto. O sea, las diferencias eran, vamos. Después menos se acercó, pero Russell le quita como mínimo 6-7 décimas así y sin apretar. O sea, y aún menos mal que los puntos el punto se lo lleva Kubica. claro. Sí. Por cierto, acabo de ver una imagen que no me había fijado, es que justo en la repetición estoy ahora en las entrevistas post carrera, ¿no? Y se bajan del coche, Hamilton y Verstappen se dan la mano y se dan un abrazo, Leclerc y Hamilton se dan la mano y se dan un abrazo, y llega Verstappen y Leclerc y se dan la mano, pero lo del abrazo ya fue como más forzado que la puñeta. Es curioso, ¿no? La rivalidad que están haciendo entre estos dos va a ser algo digno de ver en las próximas temporadas. Y después veníamos aquí a Abu Dhabi después de lo que pasó en Brasil con Leclerc y Vettel. Y a ver, en Ferrari nos lo venden como que Leclerc y Vettel son amiguísimos, que se miran el móvil del otro y... Pero vamos a ver. Esto no hay quien se lo trague. A la mínima que pase otra cosa similar el próximo año, va a haber cuchillazos. O sea, esto de vender, de que no, le hemos hablado y... aparte, justo a Vettel no habló con la prensa en la previa del Gran Premio porque le nació el hijo, es su tercer hijo.
y no pudo declarar, ¿no? Y se comió todas las declaraciones de Leclerc, pero esto de que, bueno, somos amiguitos ahora y tal, venga, no hay Dios quien se lo crea, vamos. En el caso de Leclerc y Verstappen, pues es más natural, ¿no? Uno es rojo, otro es azul. Normal, la rivalidad, entre comillas. No tiene mucha ciencia. Sí, no, y aparte que ha habido adelantamientos que yo creo que se los tienen guardados. Y más en esta propia carrera. Sobre todo Leclerc, sí. Lo que conste que en esta carrera el adelantamiento, bueno, se pasan al principio. La pasada que le mete Verstappen a Leclerc es bonita. Sí. Pero luego, ¿dices la segunda? No, solo el segundo adelantamiento fue cuando estaba doblando a Kubica y Verstappen aprovecha y se mete. Y se mete. Y yo creo que ahí Leclerc lo pilló un poco que no se lo esperaba. Y luego ya el Ferrari no era capaz de plantarle cara, como quedó claramente al Red Bull. No, Ferrari tuvo problemas este último fin de semana, vamos. Pero al principio de carrera sí que estuvo divertido el pasarse y el repasarse. Y sobre todo eso, que yo creo que están las espadas en todo lo alto y vamos a tener pelea entre estos dos. Ojalá tengan coches parecidos que nos permitan que realmente haya esa pelea de tú a tú en la pista, ¿no? Que las diferencias de un coche con otro no sean muy grandes, porque es que yo creo que vamos a disfrutar mucho. Yo, soy muy optimista, con respecto al... veo que hay unos pilotos... la nueva generación que viene, yo creo que vamos a tener pilotos muy buenos, porque es que... Bueno, ya lo hablaremos, pero por ejemplo, a mí Norris me ha encantado, Russell en cuanto tenga coche, yo creo que... Yo soy muy optimista, Ya me dirás a ver quién sube de la Fórmula 2 el próximo año. Sí, ya este año subió uno y de milagro. Y por pasta, yo creo, ¿no? Es por pasta. No, como no se pire Kimi o uno de los Haas, si despiertan de su letargo, aquí no se mueve ni Dios, no, pero sí, la nueva generación, la generación post-Hamilton, ya está aquí plantando cara, que después en el resumen ahondaremos más en ello, ¿no? Pero a mí la temporada del que me ha gustado, ha demostrado que es un tío que gana, que es lo que venía viendo de Fórmula 3, GP2 y tal, pero me ha decepcionado en el sentido de que me lo pensaba que era más espabilado. O sea, de primeras en esta temporada de Ferrari iba a venir ya más espabiladito de casa. Y sin embargo, este año le ha tocado espabilarse. Les ha comido unas cuchilladas que, bueno, es pan de cada día y tiene que aprender, pero pensaba que ya las tenía de casa aprendidas para esta primera temporada en Ferrari. Pero aún así, bueno, pues es el poleman del año, el que más poles ha conseguido. Y después las victorias. Es más complicado. Su compañero de equipo no era un cualquiera, coño. Vamos a ver, nos puede gustar más o menos Vettel, pero tiene 4 campeonatos del mundo y llegar a Ferrari como rookie en el equipo y estar compitiéndole a Vettel y esperar que el equipo le dé un poquito más de galones a él es muy complicado, sobre todo para la imagen de Vettel y de Ferrari. Yo creo que el chico este año se lo ha tomado como, esta es mi adaptación, el año que viene va a cambiar la situación y tonto no es. Es decir, es que en Ferrari no hay margen. Bien aprendido. En Ferrari no hay margen para la adaptación. Tienes que ganar, te meten para ganar. Que ha ganado, él ha ganado. Y ha hecho pollings y todo lo que quieras, ha ganado, pero... Claro, pero ahora ya tiene credenciales para el año que viene. Que el próximo año va a ser más poderoso, evidentemente. Cada año que pase, este chico va a ser más poderoso. Y si el coche lo acompaña, aún más. No tengo ninguna duda. De todas formas, te has olvidado así, ese último comentario, de un porrazo te has olvidado de Massa y de Raikkonen, ¿eh? Pero Raikkonen, cuando lo ficha Ferrari,
ya había ganado y ya, Sí. bueno, lo fichan para ganar. Massa lo fichan porque, no sé, ahí se les apagaron las luces, ahí estoy contigo, se les apagaron las Y luces. que durara tanto tiempo, es que, vamos, no encontraban ni bombilla ni nada, El vamos. fichaje de Kimi era entendible, pero el de Massa, ahí estoy contigo, que eso no lo entiende ni Dios, cómo lo pasaron de Sauber subió a Ferrari, ahí estoy contigo. Pero vamos, Pues porque querían un Barrichello 2, o sea, en ese sentido yo bueno, creo que... claro, o sea, ahí quiero sí, decir claro. Pero bueno, que ahora claramente lo que estaban ahí buscando no era un piloto para ganar, sino un piloto para no ganar. para cumplir el expediente Para del Mundial de quedar segundo Constructores. o para ganar cuando el número uno no... Sí. Y ya que le damos a Ferrari, buena decisión hacer el cambio de Kimi por Leclerc, porque si esperan un año más, hombre, no iba a cambiar mucho, pero este año de Leclerc en Ferrari ya le ha venido muy bien. No, Ha ahí cogido esa sí, experiencia, acertado. ha cogido ese punto de he podido ser tercero si no fuera porque mi compañero de equipo me echa de pista. El único bueno que ha hecho Ferrari para este año, es meter a Leclerc ya de pleno rendimiento. Sí, no, pero le estamos dando por Kimi por Massa. Es la decisión buena también es de ellos. Oye, es decir, que hacer ese cambio, ese giro que igual parecía un poco arriesgado, porque Leclerc el año pasado también era rookie en la categoría, tampoco es que destacara excesivamente, no tenía un equipo donde destacar, pero Bueno, pero se le era dieron maneras, arriesgado. hizo un par de carreras y tomaron la decisión. Es decir, a punto para Ferrari. Vale. Para lo Lo que pasa es que conservadores este que año- iban siendo últimamente, era arriesgado, pero para mí no era arriesgado meter a Leclerc. No, arriesgado me refiero Para la después filosofía de cagada ellos, tras cagada, sí. era una apuesta buena. Y si le salía bien, como le ha salido, pues el año que viene es que va a tener un piloto bastante interesante. Y si logran hacer un coche competitivo dentro de la legalidad, o si se supone que ha habido algo así extraño, Que va a estar ahí habéis, viendo. que habéis Y lo que leído. decía Carlos, y lo que decía Juan, nos va a dar unos futuros campeonatos muy interesantes. Sí, porque Verstappen necesita rival, ¿eh? Yo no lo quiero que gane ahí con la gorra todo. Quiero que se parta ahí Hombre, la por vida supuesto. ahí luchando el campeonato. Pero habéis leído las últimas declaraciones de Binotto que perdieron el campeonato cuando diseñaron el coche de este año. O sea, pero si me has vendido durante todo el año que no, vamos a luchar, sí, podemos, no sé cuánto, y ahora acaba todo el año y dices que ya lo sabías desde que diseñaron el coche, de que esto no, desde que fueron a Australia, que ya no daba, el coche esto no daba para ganar, pero... Hombre, nos lo Por creímos cierto, cuántos perdona años que con el año que viene va a estar McLaren. Ocon también, ¿eh? ¿Cómo? Que el año que viene va a estar Ocon también. Otro gallo más al gallinero. Di tú que con un Renault mucho tendrá que cambiar, ¿no? Pero quiero decir, Hombre, pilotos jóvenes, cambio claro, generacional, a que hay un Carlos mundo. también. Carlos no es Y viejo. Carlos. Lo que pasa es que, claro, o sea, Bueno, Carlos. Carlos es un abuelo realmente ya, joder. Carlos Es un sí es un abuelo, pero lleva tanto como Verstappen en la categoría, o sea. No, sí, llevan los mismos grandes premios, justamente los mismos. Con lo cual. Sí. No, el que es un niño es Norris. Ahí se ve clarísimamente que el tío... Me cae de puta Y madre, Russell, con ¿no? perdón. Y Russell. Russell no lo... Es más reservado el mayor? tío. No, pero es, o sea, digo por edad. Yo Creo que son todos por de la ahí lo quinta, mismo, ¿no? ¿eh? Sí, son la misma quinta, sí. Igual un año de diferencia tal, pero en cambio Norris lo ves ahí que tío sigues más... Norris es que se hace querer. Norris Sí, para sí. mí es el nuevo Ricciardo. Se hace de querer, es Una verdad. pareja con Ricciardo todavía. Russell es más reservado y aparte que lo vemos menos, pero es más reservón que Norris, que es más extrovertido en ese sentido. Al menos lo que vemos, que igual Russell entre amigos pues es aquí el chistoro del grupo, ¿no? ¿Y qué opciones tiene Russell para subir a otro equipo? Pues El año que viene. que Bottas se rompa un brazo o... Solamente en Mercedes.
Hombre, claro, no sé, bueno, que decida como pasó con Ocon, que diga, mira, pues si sigo a Mercedes, pues es que no me subo ni me quedo en la calle, pues, y buscarme la vida en otro. Claro, la pena de Russell es que está justo en el peor coche. Y Claro, es entonces, pues es muy que difícil aquí lucir. nada. Si aún así nos ha impresionado, o sea, si aún así lo estamos bien considerando, tela, ¿eh? Porque como decía Kubica en esta carrera, es que te pasas más tiempo mirando, dejando pasar que haciendo tus vueltas, ¿no? Y entonces, pues... Discotequeo, pero sí. Es que estar en la cola de parrilla, que eso no curte, y eso después a la larga, si tienes la posibilidad de pilotar un coche mejor, se acaba notando. Esos años que pasas ahí en las penumbras, se acaba notando. Si sigue su carrera deportiva, le vendrá bien a Russell comerse estas temporadas nefastas a la larga. ¿Cómo es? El Minardi de Alonso. Bueno, sí, sí. Pero claro, después te tienen que dar un coche competitivo, porque tampoco estar 4 años ahí o así comiéndote doblados cada 2x3 y ser el Claro, último. pero si las opciones son en Mercedes, Bottas no sé cuántos años tiene, pero Hamilton igual le quedan 2 años. Claro, es que no lo sabemos. Con todos los pilotos estos que acaban contrato de cara a 2021, pues vete tú a saber. Sumaba que se pueden retirar uno o algunos, rezando un poco para que se retire alguno. Pues vete tú. Antes no contaba a Ricardo, pero Ricardo es otro de los que cambian, de los que acaban contrato y igual ha perdido caché con respecto a la temporada pasada no por el rendimiento de este año de Renault, pero es un piloto a mi parecer válido y hay que tenerlo en cuenta a la hora de creo que los equipos lo han de tener en cuenta a la hora de los fichajes, ¿no? Si hay que fichar, vamos. Y os dejo una pregunta ya para el resumen. ¿Os imagináis o habría alguna posibilidad de que Mercedes hiciera la jugada de Ferrari y quitara a Bottas, hiciera esa apuesta arriesgada por No, Russell? no son tan traicioneros como el Red Bull, joder. No, Red Bull no, Ferrari. Bueno, sí. Digo el cambio de Kimi por Leclerc, hacer lo mismo. No Bottas por Russell, porque Paulinho Bottas en Williams tampoco tendría mucho futuro, pero sí buscarle otra salida a Bottas, a no sé, un Haas, por ejemplo, vamos a Ya, suponer. pero eso tendría que haber sido antes de firmar. O sea, lo que no van a hacer es, como decía Emma, lo de Red Bull. Es De a claro, mitad eso de es lo que me temporada refería. cambiarlo. Que eso es claro, que igual para 2021 decida no seguir con Bottas, pero igual ayudan en buscar otro asiento en otra escudería. Eso es una cosa y otra. Mitad de temporada, pues mira, tío, chao, búscate la vida, traemos a este. Eso no. No veo a Toto Wolff o a Mercedes haciendo ser lo traicionero. Red Bull es Slytherin, eso está claro. Y por ir cerrando un poco, vamos a recordar... Y Haas es Hufflepuff. Bueno, vamos a ir cerrando este resumen. Vamos a recordar un poco también los cambios que ha habido después en clasificación general, donde Hamilton y Bottas han quedado primero y segundo, eso no había cambio. Al final ha quedado tercero Max Verstappen por encima de Leclerc y de Sebastian Vettel. Luego, en sexta posición, como decíamos, ha quedado Carlos Sainz. Ha conseguido superar a Pierre Gasly y a Alexander Albon, que eran séptimo y octavo, muy pegaditos en puntos. Noveno ha quedado Dani Ricciardo, muy cerca también de Sergio Pérez, que ha quedado décimo. Luego Lando Norris, Kimi Räikkönen, también digamos en la misma zona de puntos. 11º y 12º, 13º Kvyat, 14º Nico Hülkenberg, 15º Stroll, 16º Magnussen, 17º Giovinazzi, 18º Romain Grosjean, 19º Kubica y Russell ha sido 20º. Kubica, aunque se retira y todo lo mal que lo ha podido pasar esta temporada, al final aún queda un punto por encima de su compañero de equipo. Luego, en cuanto a escuderías, Mercedes, Ferrari y Red Bull, aquí no ha habido ningún tipo de cambio, no ha habido ni siquiera posibilidad.
cuarto ha quedado McLaren, también a distancia, pero tanto por arriba con Red Bull como por abajo con Renault. La quinta posición, como digo, Renault, que sí que podía haber algún tipo de bueno, pues sorpaso con Toro Rosso. Han quedado 91 puntos y 85 puntos. Ahí estaba la cosa cercana. Y luego ya por detrás, séptimo Racing Point, octavo Alfa Romeo, noveno Haas y décimo Williams con el punto de Kubica. Y así ha quedado en la clasificación después de esta última prueba de la temporada. Y por ir cerrando, ya que llevamos casi las 2 horas de programa y nos resta todavía pues hacer el resumen completo o general de la temporada en sí, para despedir ya este 2019. No sé si queréis añadir antes alguna cosa más o continuamos con el cierre. Entiendo que no me interrumpís, con lo cual, pues yo me despido por hoy. Os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, y que ahí encontraréis tanto las formas de contactar como las redes sociales de nuestro podcast. Sin más, bueno, agradeceros un nuevo episodio que hayáis estado ahí con nosotros y os dejo con mis compañeros que también se van a despedir. Un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdebox y por mi parte nada más. Gracias por seguirnos un año más y ya nos escuchamos próximamente en el resumen de cara a la próxima temporada. Un saludo. Y como os estáis muriendo de ganas de enviarnos emails, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, pues eso, hasta ese resumen y vacaciones para todos. Venga, chao, chao. Y por último, recordaros que está el canal de Telegram, el grupo de Telegram, t.me/desdeboxes. Y nada, espero que me esperen mis compañeros para grabar el resumen de final de temporada. Intentaré estar un poco más participativo que en este. Y nada, un saludo. Y yo os dejo, que además es que me estoy meando. Eso es lo que voy a poner. La toma falsa. Es que me estoy miando. Corto. Te lo has dejado a huevo, vamos. Joder, soy un pardillo, pero... Te lo buscaste, lo has ganado. Ajá. Has hecho pole. Bueno, venga, hala. Venga, Venga, chavales, vamos Dejadme mear en paz. Chao. 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 Chao.